Bueno, la verdad que en principio vamos a ordenarnos. Recién lo escuchábamos a Víctor Lupo y realmente es un pie fantástico para esto de las identidades, para esto del imaginario argentino, para estas voces como la de Víctor que nos sigue abriendo la cabeza en nuestra universidad, en nuestra facultad. Nos sigue abriendo la cabeza porque hay otro pensamiento. Y ahí está el desafío. También este congreso, lo que me planteaba Eduardo, los desafíos que tenemos en nuestra universidad, en nuestra facultad, los desafíos que tenemos en el presente, lo que tiene cada uno de ustedes en su vida propia, el desafío de venir a la facultad, de estudiar, el desafío de formarse como profesionales. Nosotros lo pensamos desde la cátedra de radio. Emanuel y yo somos docentes de esta facultad hace muchos años, en la materia radio. Y la pensamos la radio por ahí, como decía Víctor Lupo, con el fútbol, ¿no? Como un juego. El pensamiento, hay un pensamiento que decía Víctor recién, ¿no? El pensamiento de los clubes o los predios deportivos, ¿no? Esto de terminar con una cosa más nuestra y pasar a una cosa más eurocéntrica. La radio tiene algo de eso. Nada mejor que la radio. Víctor Lupo también hacía mención a eso. Nada más argentino que la radio. Debemos empezar por ahí. La radio es un invento argentino, como la virome, como el dulce de leche, como el colectivo. Esto lo decimos en nuestra cátedra. Hay muchos compañeros y compañeras que no saben eso, que creen que la radio es un invento de hoy, es el podcast, ¿no? También es el podcast. Vamos a ver si podemos llegar ahí de a poquito. Trajimos muchas cosas y por ahí nos arrebatamos con muchas cosas, pero es tiempo de arrebatarse, es tiempo de decir, es tiempo de defender la democracia o la muerte. Digo, lo decimos en esos términos porque es tiempo de tomar decisiones. ¿Qué queremos ser? Vuelvo. La radio. La radio es casi como un juego. Invento argentino, neto. Hubo algunas otras experiencias de Marconi, que es un ingeniero que hacía cosas de un barco en puerto, pero en realidad el primer invento argentino en comunicación es la radiodifusión. Enrique Telemaco Susini anunció, pusieron unos micrófonos, Susini y varios compañeros más, eran pibes muy jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de medicina, otorrinolaringología, jóvenes que los mandaron porque eran de una élite. En ese tiempo las universidades eran para poquitos. Eso también hay que decirlo. Y estos tipos eran unos loquitos adentro de esa clase social, de ese grupo que manejaba el país. Estamos hablando de 1920. Y los tipos tenían una curiosidad de la comunicación. Otorrinolaringología, medicina. Los mandan a Europa a investigar algunas cuestiones que tenían que ver con algunos gases que habían tirado en la Primera Guerra Mundial, que afectaban las cuerdas vocales. Entonces los mandaron a investigar allá. Los pibes fueron, y como eran curiosos, otra característica nuestra, la curiosidad. Eran muy curiosos. Y entonces tenían algunas inquietudes de hobby, diríamos hoy, de los transmisores, los aparatos. Los tipos tenían contacto, que allá había mucha tecnología de micrófonos y qué sé yo, y transmisores. Trajeron aparatos para acá, los pusieron en la terraza. Esta historia ya la conocerán muchos, otros no, pero no hay que soslayarla. Pusieron un transmisor arriba de la terraza del Teatro Coliseo, en la ciudad de Buenos Aires. Pusieron un micrófono en el medio de la sala. Esa noche se presentaba la ópera Parsifal. Y entonces, por un micrófono, Enrique Telemaco Susini anunció
hoy Radio Argentina transmite la ópera Parsifal de Wagner, con el tenor maestre, con el coro y con los músicos. Locuta presenta una obra musical. Repartieron estos locos de la azotea, como lo llamó Ulanowski, si me lo hace más así, Ulanowski, estos locos de la azotea, repartieron radios que eran como arena en algunos vecinos, y ahí nació la radio. Un tipo estaba en su casa y asistía a una ópera clásica de Parsifal. ¿Se entiende esto? No estaba en el Teatro Coliseo, estaba en su casa y con un aparatito escuchaba esa ópera. Nace la radiodifusión en la Argentina. Un desafío de un grupo de pibes, porque cuando uno piensa en 1920 se piensa que son tipos que tenían 80 años. No, eran pibes como muchos de ustedes, curiosos, metidos en la comunicación, en la educación, en la ciencia, pero en la comunicación. Nace la radiodifusión en la Argentina y empieza a hacer una explosión, una revolución en esto de decirle al micrófono y crear una imagen. Ese que estaba en su casa y escuchaba la ópera Parsifal, imaginaba a ese tenor, imaginaba a esos músicos allí, empezaba a laburar la imaginación. La radio empezaba a florecer, a generar una realidad sonora que se inventaba en la cabeza del oyente. Después la radio explotó y empezaron las competencias, empezaron las fábricas que tenían sus terminales en Europa, en Estados Unidos, a fabricar radioreceptores, a válvulas. Entonces empezaron a auspiciar programas de radio para vender las radios. ¿Se entiende? ¿Qué empezó? Empezó el comercio. Se metió el mercadito en ese tiempo en la Argentina, lo que después fue el mercado. Susini y todos los tipos, perdón, esto no debe pasar en radio, que suene el teléfono. Susini y sus locos que pertenecían a una clase social elevada, se empezaron a enojar. ¿Saben por qué se enojaron? Porque entendieron que ese invento de ellos era un invento de juego, de imaginación, de pensar en los otros. No les gustó el negocio de la radio. Entonces, ese pensamiento aún sigue en la radio. La radio heredó ese pensamiento que es para todos, que es el medio más económico, el medio que no está privatizado, el medio que con 2 pilitas y con la radio que decía Víctor Lupo, se iban a la cancha con la espica en cuero y se escuchaba el partido y le creíamos más al tipo que relataba que lo que estábamos viendo, o a lo mejor el tipo que me aclaraba lo que yo estaba viendo era la radio. ¿Se entiende? Había un relator, había un comentarista, pero era la radio. La radio que era como algo que no me podía faltar en las tribunas. Hoy ya no se ven, hoy están los pibes con los auriculares por ahí, ¿no? Escuchando algunas cosas. Dice, sí, fue gol, no, fue foul, sí, fue penal. No, todo eso sucede por la radio. La realización sonora de una realidad que estoy viendo, pero necesito la radio. Hoy, por ahí los más grandes pueden decir, si hay tipos que escuchan radio, la radio es como una enfermedad, la radio es una dependencia, la radio, decimos nosotros en nuestra cátedra, espanta soledades. La radio y el perro en una casa para un tipo grande es la radio y el perro, o la radio. Hay tipos que tienen, hay gente que tiene una radio en el baño, una radio en la habitación, otra radio en el comedor, y va y por donde anda enciende la radio, porque la radio lo mantiene informado, sabe si sale con paraguas o no, sabe si hay un corte, sabe cuánto está la lechuga. Eso es la radio. ¿Y qué tiene que ver con el ser argentino? Es que la radio encierra una pasión, el fútbol que decía Víctor Hugo. El gol de Maradona, redactado por Víctor Hugo, es una pasión ya de radio. Y la queremos volver a escuchar en radio, no lo queremos ver.
o queremos sentirlo, verlo a través de la voz de Víctor Hugo. Eso es la radio. Y nosotros, por ahí me arrebato, en nuestra cátedra, en la formación de nuestros profesionales, periodistas, gente preocupada por la comunicación, amantes del periodismo, descubren en la radio una posibilidad, porque también, iba a decir al principio, la radio cualquiera de nosotros la puede hacer. ¿Se entiende? La radio no es solo para los que tienen buena voz o los que dicen Coca-Cola te hará feliz en el próximo. No, eso es una mentira. Ahí están los locutores, que es un oficio que también inventó la radio. La radio inventó el oficio del locutor, del guionista, del técnico, del operador. En la década del 50, los libretistas que hacían el radioteatro, una revolución en la Argentina. Los más jóvenes investiguen eso, donde los actores de este país transformaron ese medio en radioteatros, donde los tipos estaban con un guión escrito por un dramaturgo y hacían sus voces. Y había un tipo que hacía efectos de sonido, efectos sonoros, y generaba una imagen en la cabeza del oyente. Eso fue la Argentina. Revolución. Yo llegué a escuchar en la década del 70 Lágrimas de Campeón, un radioteatro maravilloso. Yo tenía 11 años, creo que fue ya lo último que escuché, tengo algunos años, ¿no? Los tipos salían de gira los fines de semana, con camionetas iban con decorados y cosas, iban a los pueblos. Y la gente los esperaba en los pueblos para disfrutar de lo que habían escuchado en radio. Les llevaban canastas de salamines, les llevaban chanchos, les llevaban asado, les llevaban fruta. La radio era una fiesta. Todo eso se terminó. La radio también empezó galena. Fue a válvulas, que eran unas válvulas como estos vasos que estaban atrás de unas radios tipo capilla de madera, que había que encenderla y esperar unos minutos para que la válvula se caliente y empiece a funcionar. Década del 40, 50, las radios de madera, que en alguna casa debe haber alguna todavía, porque sobreviven, son eternas. Esas radios tenían onda corta, que hoy no existe. ¿Qué era la onda corta? Era yo encerrarme en la pieza de mi casa acá en Lavallol, poner la radio capilla de mi abuela y encender, poner onda corta y escuchar una radio Nederland, radio Madrid, conocer lugares que transmitían en español, ¿no? La radio de Holanda, Países Bajos hoy, transmitía en castellano y transmitía y pasaba música de la Argentina, que no podíamos escuchar acá porque estábamos en dictadura y estaban prohibidas. La escuchábamos en onda corta. Y casi era un placer. Viajábamos con la radio, onda corta, con la luz apagada. Hoy está Internet, la gran otra revolución. La radio entonces sobrevivió con las válvulas. Después aparecieron los transistores en el 60. La espica era transistores, chiquita, 2 pilitas, Baratieri, hoy está carísima, pero ponías la espica y tenías la radio. Después esos transistores se pasaron a los 20 y hoy la radio sobrevivió a todo. Vino la FM, la frecuencia modulada, para que hacemos música y anunciemos a los Beatles. Entonces se hablaba menos y entonces parecía que la radio AM se moría. No, las FM hoy son casi como los AM, hacen programas periodísticos, tienen columnistas, pasan cada vez menos música, cada vez los locutores anuncian menos a los intérpretes de música que suenan. ¿Por qué? Porque está el negocio, el mercado. Por ahí me estoy zarpando con el tiempo, Eduardo, ¿dónde dirás? La radio sobrevivió a todo. Y después apareció el gran tema Netflix, las pantallas, ¿no? Ya parecía que la gente no escuchaba más radio, ya no miraba más televisión, sino ahora las plataformas, Netflix, Picu, Chuchu, ¿no? Todos esos. La radio, ¿qué hace?
La radio es heroica, tan argentina como heroica. La radio dice, muy bien, hay tipos que vendían celulares, no iPhone, no, además, iPod, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué inventaron los tipos? Empezaron a almacenar audios. Y entonces guardaban los audios. Entonces, ¿qué inventaron los tipos? El podcast. Podcast. ¿No? Que termina en ST, hay que pronunciarlo así. Podcast. ¿Qué es? Es un envasecito de radio, de alguna entrevista, de algún programa, de alguna cosa, que lo guardo, después se va a explicar esto. Lo guardo y lo pongo en una página y lo escucho cuando quiero. Otra cosa que se dice on demand, ¿no? Eso la conocen. Ahora es, escuchame cuando quieras. Escucho cuando tengo ganas. Eso es. La radio se reinventó, sobrevivió y armó los podcasts. Hoy, la radiodifusión argentina crece a través de los podcasts. Por eso nosotros, en nuestra cátedra, pusimos un lema, que lo vamos a hacer remera alguna vez, que se llama Volveremos y seremos podcast. Está bueno, ¿no? Lo aprobamos con toda la cátedra. La radio volvió, se adaptó a todo. Hoy se adaptó, pero siempre hay radio. Siempre hay palabras, siempre hay música y silencios. Si yo digo, hay dirigentes políticos que me quieren explicar lo de la deuda externa, hoy, mejor no me meto en ese tema. Ese silencio y esa actitud sonora dice mucho más de lo que dije. ¿Se entiende o no? Eso es la radio. La radio se reinventa, la radio sobrevive. Y en nuestra cátedra pensamos una radio argentina, una radio que mire desde acá y piense desde acá. Y piense periodistas, comunicadores que se formen en mirar desde acá. Acá tengo una cortina que pone Manuel. ¿Cómo se llama esta cantante? A ver, muchos la conocen, ¿no? ¿Cómo? Que tiene como apellido de frigorífico. Taylor Swift, ¿no? Víctor Lupo, Eduardo Terrano. Big Taylor, ¿no? Swift Taylor. Muy bien. Muy bien. Y la escuchamos como cortina. Ya estábamos intentando hacer radio. Y de esto se trata el sentirnos argentinos y el imaginario argentino. La radio fue parida con música. Wagner, Parsifal, un locutor que anunció, nació la radiodifusión en la Argentina. Bueno, la radio siempre es música, fundamentalmente música. Y en nuestra facultad, en nuestras carreras, la música está como en quinto puesto, no se escucha música. O se escucha a Taylor Swift porque me gusta. ¿Viste? O me gustan los redondos, loco, escucho los redondos. O me gusta la cumbia santafesina y escucho cumbia santafesina. ¿Se entiende esto? No escuchamos música. Los profesionales, por lo menos desde nuestra cátedra, creemos que un periodista, un comunicador, ahí está, sonidos de la patria, ¿no? Chamamé puro, Tránsito Cocomarola. ¿Alguien conoce a Tránsito Cocomarola? 1, 2, 3, 4, los más veteranos, sí. Después el piberío no conoce con Tránsito Cocomarola. El taita del chamamé, ritmo de este país. Que claro, nosotros en la periferia de Buenos Aires no lo ignoramos, no. Es muy antiguo, es medio berreta, ¿no? Es cosa por ahí de negro, dicen algunos. Y es serio lo que digo. Esto es Tránsito Cocomarola. De Taylor Swift a Tránsito Cocomarola puede pensarse la radio de un comunicador, de un periodista, de un psicopedagogo, de un licenciado en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Ciencias de la Educación, en un relacionista público, en un publicista. Fundamental escuchar música, compañeros y compañeras. Eso es lo que venimos a plantear. La radio desde acá. Y la radio que puede hacer cualquiera. Cualquiera de ustedes puede hacer un podcast hoy, en su casa, con la compu, un microfonito, un programita
y ponerse a escribir y a pensar desde algún barrio alguna idea radiofónica. Se puede hacer radio y ya la pongo al cibermundo, ¿se entiende? Ya no necesito un transmisor gigante, un equipo, gente que opere. No, ya yo hago con la compu radio. Fíjense qué importante la radio. Y entonces desmitificamos, y otra vez el teléfono me matan, bájalo por favor, cualquiera de nosotros puede hacer radio. Lo que debemos hacer es conocer su lenguaje y pensar en qué queremos decir. Hablamos y escuchamos a Taylor Swift, Taylor Swift, o hablo de lo que pasa en mi comunidad y pongo algo de música que tenga que ver con mi comunidad, sin desconocer a Taylor Swift, pero sí también conociendo a Tránsito Cocomarola, que seguramente hay un veterano o hay un tipo que lo escuchó, que viene de la provincia de Corrientes y vive acá en Santa Marta, Loma de Zamora, y tiene nostalgias de Tránsito Cocomarola, que es su identidad, y lo extraña, y silba el chamamé y se le caen las lágrimas. Eso produce la radio. Y en el emisor lo hace pensar al emisor que piensa en ese correntino que añora su pago chico y que no escucha un chamamé ni mamá. ¿Se entiende? La radio es todo eso. Si pregunta quién soy, que llamo a dónde voy, de tierra santa. Esto lo conocen. Soy de donde nací. Víctor Heredia, Trueno, ¿sí? Los más jóvenes conocen. Tierra Santa con Z. Tierra Santa con Z. Otra maravilla de la comunicación. Trueno y Víctor Heredia. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la ganas, el hambre, la luz de los ojos de mis almas madres. Ellos de barro, de rama, de viento, de coche, de cable, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, cogida de gobierno. Si preguntan quién soy, dice Trueno, muy joven Trueno, y no viene de la universidad, viene de un barrio, ¿se entiende? Y nosotros aprendemos con esta música. Ahora el mercado lo quiere poner solamente para los pibes modernos. El freestyle le dicen, no le dicen el estilo libre. No, el estilo libre no me relaciona con los payadores, esos tipos que improvisaban en décimas o en cuartetas y decían y denunciaban cosas. Tienen que ver con esto. Es decir, el libre estilo o el estilo freestyle y la payada tienen relación. Y si nos investigamos, vamos a aprender. No vamos a aprender solo cómo canta Trueno o lo que dice Trueno o qué dice un payador, sino que vamos a entender desde dónde venimos, quiénes somos, que es el gran desafío de este presente, compañeros y compañeras. Nosotros de la cátedra somos jaurechianos, Arturo Jaureche, y le recomendamos, trajimos este libro, Los profetas del odio y la yapa, que escribió Arturo Jaureche, un pensador nacional, el primer sociólogo argentino, que se empezó a plantear frente a la intelectualidad cómo se traicionaba el ser nacional, cómo se ocultaba el ser nacional. Renegamos a veces de nuestra cultura, renegamos de nuestra provincianía. Tenemos compañeros y compañeras que esconden hoy que son paraguayos o bolivianos y son compañeros nuestros que estudian acá con nosotros. ¿Se entiende esto? Nosotros profesionales que nos formamos acá tenemos que eso ser un posgrado y que el correntino acá hable como correntino y que el santiagueño hable con sus heces y que nosotros disfrutemos y que entendamos esa manera de conjugar que tiene el santiagueño, que te dice, vamos a estar hablando hoy de radio, dice el santiagueño. Y el santiagueño llega a Buenos Aires y empieza a querer borrar esa tonada maravillosa, esas heces pronunciadas, el paraguayo que habla en un guaraní maravilloso y que la pela pone así redonda. Eso es una sonoridad que nos hace entender la patria. Y ahora la patria grande, Bolivia, Paraguay, Chile, 50 años de Chile, Salvador Allende, muchos no sabemos,
50 años un tipo que dejó la vida por la democracia. Nosotros debemos conocer esa historia. Nos inventaron el odio chilenos y argentinos. Estamos impregnados. Queremos más a los uruguayos que a los chilenos. ¿Por qué? Porque existió Pinochet, que asesinó gente en un golpe de Estado. Asesinó poetas, periodistas, trabajadores. Y se puso al lado de los ingleses. Y entonces nosotros odiamos a los chilenos. ¡Qué horror! ¿No? Pero por suerte hoy Chile es distinto, Bolivia es distinto, Uruguay más o menos está ahí, viene de una historia distinta. Bueno, la radio es todo eso, compañeros y compañeras. Es mucho, pero quiero que hable mi compañero Emanuel porque si no, yo hablo de todo. Es para pensar. Esto es Jorge Marciani. ¿Conocen a Jorge Marciani? Sí. Uno. Otro. Dos. Tres. Más grande. Viverio no sabe quién es Jorge Marciani. Escuchen, el tipo escribió algo sobre Jauretche. Así hablaba don Arturo, decía. Subir el volumen un poco, si podés, Elías. Guitarra y voz. El tipo escribió lo que decía Jauretche. Empiezan cuando en la escuela Ahí está. no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué vergüenza a veces ser argentino. Jorge Marciani, mendocino, músico, creador. Pero rico de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriarcas. Y así van formando peones divinos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de motores. Si quiere ver un tiringo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y de los vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Esto es Jorge Marciani, se los recomiendo. Si quiere ver un tiringo. Bueno. Emanuel Olea, compañero de la cátedra también. Bueno, primero quiero dar las gracias, obviamente, a Sí. la facultad, a Eduardo, a Beto, que además de un amigo, es nuestro mentor para todos los que trabajamos con él en la cátedra. Todo lo que sabemos de radio lo sabemos a partir de él, por él, y él también nos refuerza esas ganas siempre de crecer y de saber y de conocer un poco más. Bueno, ahí un poco para reforzar lo que decía Beto, yo quería hablar sobre un poco el trabajo que nosotros tenemos en nuestras cátedras de radio. Nuestras cátedras de radio tienen como varias formas de trabajar. Primero tenemos el taller de radio, como que es el inicio de los compañeros y compañeras que están en la universidad, que empiezan en nuestra facultad. Pues el taller de radio, que es como un nivel un poquito superior, pero también trabajamos mucho con docentes y alumnos y estudiantes, chicos de primaria, de secundaria, de especial, de jardín de infantes, en lo que se llama la radio en la escuela, que hoy, el mes que viene, ya vamos a cumplir 15 años desde el trabajo ininterrumpido. Es un trabajo tremendo porque por año pasan alrededor de 300 escuelas de la región, de Loma de Zamora, de Lanús, de Almirante Brown, de Esteban Echeverría. Este año nos extendimos un poco más hacia San Vicente y, como dice Beto siempre, con la idea de sembrar radio. ¿Por qué? Porque en esa siembra de radio para nosotros es un trabajo primordial, porque esa siembra de radio es lo que lleva a la comunicación, pero también a poder escuchar otras voces, ¿no? Y en esto que hablábamos y en este seminario sobre nuestra identidad, bueno, rescatar esas voces que quizá no se escuchan en otras radios, en otros medios, en otros lugares, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? En esa pelea, en ese tránsito de, bueno,
si hay voces que no se escuchan, que los chicos de los barrios, ¿no? Beto hablaba acá de alguien de Santa Marta que no escucha Tránsito Cocomarola. Bueno, un chico de San Vicente. ¿Quién sabe un chico de San Vicente? Un neno, una nena de San Vicente. Un estudiante que recién ingresa a nuestra universidad, a nuestra facultad. ¿Qué piensa sobre la política? ¿Qué piensa sobre su barrio? ¿Qué piensa sobre la familia? ¿Qué piensa sobre nuestra identidad nacional? Bueno, la idea un poco de nuestras cátedras es rescatar eso, rescatar esas nuevas voces, ¿no? Y lo hacemos de distintas maneras. Rescato esto de las nuevas voces en este momento tan importante también, para donde algunos están hasta poniendo en discusión lo que es una universidad gratuita, una universidad de calidad, una universidad pública, y también creo que es necesario dar ese debate, y ese debate no va a llegar nunca si no escuchamos otras voces también, ¿no? Si dejamos afuera qué piensan los pibes y pibas de nuestro barrio, difícil que podamos comprender el presente de hoy. Yo traje como ejemplo, nosotros desde hace un par de años logramos todo eso que íbamos construyendo como de a poco y quizá un poco desorganizadamente, porque así también trabajamos un poco en la educación pública, en esta universidad, poniendo todos los días un poco, y en algún momento decimos, bueno, no, tenemos todo esto, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Lo organizamos? Bueno, creamos lo que para nosotros es un proyecto muy importante, donde también le ponemos mucho trabajo, que es Radio Jaureche. ¿Qué es Radio Jaureche? Bueno, en principio Radio Jaureche nació como una propuesta para todo lo que se producía en nuestras cátedras para poder volcarlo en algún lugar. Hoy tenemos una página, no la podemos ver ahora porque tenemos algunos problemas técnicos. ¿Ah, no? No. Qué pena, che. Bueno, pero solo les recomiendo que nuestra página se llama radiojaureche.com.ar. Si pueden ingresar luego después. Bueno, ahí un poco volcamos todo lo que venimos haciendo a lo largo de estos años y a lo largo de los cuatrimestres, que no es más ni menos de lo que nuestros estudiantes pueden hacer en nuestras cátedras, en lo que vamos aprendiendo, en lo que es taller de radio. Ahí Beto hablaba de la construcción de la identidad. No se puede. Bueno, me duele mucho. Yo voy a hacer esto, perdóname. Bueno, dale. A ver si se puede ver. Esta es la Radio Jaureche. Es la www.radiojaureche.com.ar. Se las recomendamos. Ahí están todos los laburos de todos nuestros pibes. Es el espacio de radio que lo producen todos nuestros estudiantes, de acá y de la radio de la escuela. Este proyecto extensionista que tenemos, donde producen los pibes, los docentes de los distintos barrios, todo acá. Sí. Es otra estética, ¿no? Eso, claro, son otras voces, otras estéticas que no encontramos en las principales radios, en los medios, en el mainstream, como a Beto no le gusta que digamos mainstream, pero en los medios hegemónicos, sí podemos decir, esas estéticas no están, esas voces no están. Nuestra idea es eso, ¿no? Es trabajar con eso. Beto recién hablaba también de la construcción de la identidad, a ver si lo tenemos acá. Ahí, y traía también la palabra de Jaureche, ¿no? Jaureche en algún momento decía que el hecho cotidiano es un amasado entre el barro de lo que fue y el fluido de lo que será. Bueno, eso también intentamos rescatar un poco, ¿no? Les voy a ver si le podemos escuchar. A ver si podemos escuchar, ¿no? Sí, escucharlo, vamos a escuchar, acá está. No, debería, vamos a escuchar primero. Por ejemplo, ¿no? ¿Hay en alguna radio, ustedes escuchan hoy, algún trabajo en esto que hablamos de esto cotidiano? ¿Qué pasa con el trabajo en las fábricas? ¿Alguien escucha eso? ¿Qué pasa en una fábrica, en un barrio, en nuestro barrio? No hace falta irse tan lejos, no hace falta irse al cordón industrial en la Panamericana. La pequeña y mediana empresa. Nuestras industrias que están acá en nuestros barrios, ¿no? ¿Quién rescata la memoria de esas industrias, la historia, el trabajo que dan? Bueno, también como cátedra de radio tratamos de inculcar eso y de sembrar eso, ¿no? De que nuestras estudiantes conozcan un poco su barrio y conozcan qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa a un par de cuadras? Eso es en principio. Vamos a escuchar un trabajo de una
compañera, una estudiante, ella se llama Loana Tejero. Y esto, bueno, ella fue y hizo un trabajo sobre una fábrica de velas. Una fábrica de velas en un barrio, en su barrio. A ver, estamos escuchando. Informe radiofónico para la Cátedra de Radio. Fábrica de velas Giselle. Idea, producción y realización, Loana Jacqueline Tejera. Operación técnica, Eduardo Cerrona. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para Radio Aurech. La fábrica de velas Giselle surgió en la cabeza de un joven con ideas de progresar, salir adelante. Este joven era Cayetano Rodríguez, un albañil que un día tuvo que ir a trabajar a una fábrica de velas. Al llegar a ese lugar, su mente empezó a crear un sueño. A Cayetano se le presentó la idea de abrir su propia fábrica de velas. Junto con la ayuda de su familia y amigos, Cayetano Rodríguez comenzó con su proyecto. Tenía algunos ahorros y los depositó a todos en su sueño. Poco a poco, ese joven soñador comenzó a armar los instrumentos que le eran necesarios para poder abrir su propia fábrica de velas. En un principio, todas las máquinas eran caseras, construidas por él. Hablamos con Cayetano Rodríguez, el primer dueño de la fábrica de velas Giselle, quien nos contó sobre su empresa y sus inicios. Yo fui a hacer un trabajo en una fábrica y bueno, me pareció que era negocio porque yo veía el movimiento y el trabajo de albañil es feo, es duro y bueno, no sé, yo tenía unos pesitos que estaba juntando, como pude me hice una máquina de velas y bueno, me arranqué, empecé a probar, me costó de entrada porque no sabía dónde comprar los materiales, tampoco sabía el proceso, hablando, preguntando. No es como ahora que hay internet, que uno averigua cosas o te explican. En esa época aprendí como pude, a los ponchazos, salí a vender en una época difícil, porque recién salíamos de la hiperinflación. Y bueno, me costó mucho, pero igual hoy en día cuesta. Cayetano Rodríguez, el dueño de la fábrica de velas Giselle, nos habló sobre los comienzos de su emprendimiento. Fue difícil al principio por el poco conocimiento que tenía este hombre sobre el rubro. A pesar de sus inconvenientes, Cayetano Rodríguez abrió su empresa en el año 1992 en Lanús. En la actualidad, la fábrica de velas Giselle se encuentra ubicada en la calle Centenario Uruguayo en 1930. Desde que esta empresa abrió sus puertas, se quedó para siempre en Lanús. Cayetano Rodríguez, dueño de la fábrica de velas Giselle, tiene dos hijos, Mariela y Federico Rodríguez. En la actualidad, son ellos los que están a cargo de las tareas de la empresa, porque su padre se jubiló. Mariela se encarga de preparar los pedidos, Federico realiza la producción de velas y velones y los entrega a los clientes. Por amor a la profesión, Cayetano también brinda sus servicios en lapsos más cortos. En el momento en que la fábrica de velas Giselle abrió sus puertas, Cayetano Rodríguez era el único que se encargaba de la producción, empaquetado y venta del producto. Sus hijos se dedicaban a estudiar en ese tiempo. Al pasar los años, la fábrica de velas no podía mantenerse por una sola persona que realizara todas las tareas. En el año 1994, Cayetano tomó a 3 trabajadores y al año siguiente 2 trabajadores más. Poco a poco, la empresa crecía. En un principio, fabricaba. Bueno, lo paramos ahí, así Sí. escuchamos otro ejemplo. Bueno, pero en resumen, ¿no? Un ejemplo de una estudiante que en su casa editó estos audios, entrevistó, pensó una producción en su barrio, una fábrica, un albañil. ¿Cuántas veces escuchamos las voces de un albañil en las radios? No, nunca, casi nunca. Solo como testimonio por ahí de algún hecho, ¿no? De alguna situación que merezca la atención
de los medios que quieren transmitir, no en albañil, sino si asesinaron a alguien o si se robaron algo, ¿no? En este caso no. En este caso es una iniciativa propia de un trabajador del conurbano. Bueno, esa es la estética y esa es un poco la idea de nuestra Radio Jaureche, de nuestra página, de nuestras cátedras de radio, y tiene que ver con esto, con que decía Beto, de buscar nuestra identidad. En este caso, bueno, contando qué es lo que nos pasa todos los días. Claro. Y Loana Tejero es una compañera que cuando yo tenía 19 años, hoy es egresada, hoy es licenciada, recién recibida, licenciada en periodismo. Y tiene esta formación, hoy se dedica a hacer redes, pero tiene ya una impronta que la traía desde su casa, desde su barrio, pero en nuestra facultad fue enfocando hacia otro lugar. Para nosotros es un logro. Y les recomendamos que miren esta página a todos los estudiantes, porque la radio la puede hacer cualquiera, esto es importantísimo, como el fútbol, ¿no? Decía Lupo, el jugar, todos los pibes deberían jugar al fútbol. Después el éxito, el mercado, todo eso es otra cosa, pero el jugar al fútbol hace un pibe mejor. El hacer radio, sin duda también, nos va a hacer mejores profesionales. Y no tenemos que ser locutores, solamente manejar los mecanismos del lenguaje. La radio tiene una grafía propia, se escribe para el oído, se hace punto, se hace silencio, nada más que eso. Después con cualquiera de las voces, cualquiera, la voz finita, la voz grave, la voz ronca, todo es posible, en tanto y cuanto manejemos las herramientas del lenguaje. Así que los invitamos también a hacer radio, porque seguimos sembrando radio. ¿Vos? Para dar paso a los... Sí, por favor. Si no, Sí, claro. Y si no hablamos todos nosotros, no sirve. No sirve. Bueno, este tengan ustedes, Dale. yo utilizo mientras... Bueno, por supuesto, Emanuel, gracias. Bueno, yo antes de dar paso agrego mi pequeña historia personal. Soy de la generación que creció con la radio, de muchas de las cosas que Beto contó al principio, y particularmente, más allá de que creo que es otro de los rasgos que nos identifica, en este caso la confluencia de nuestros caminos es que tanto el proyecto de Imaginarios Argentinos Identidad como el de la radio de la escuela nacieron más o menos en torno a los 15 años, nos encontramos ahí, alguna vez con Beto. Yo tenía la voz de él, pero no la cara. Escuchaba un programa maravilloso que sigue haciendo el día de hoy, No Me Olvides, por Radio Nacional. Y un día me encontré a alguien que hablaba con esa voz que yo escuchaba por la radio. Y ahí, bueno, nos conocimos personalmente y nos enteramos que estábamos en la misma casa, además, en uno de los encuentros de la facultad. Y esa me parecía que era una anécdota interesante para ver, bueno, no solo porque estos proyectos son hermanos desde los comienzos, hemos compartido mucho de estos otros eventos. Alguna vez para la radio en la escuela a Beto se le ocurrió que le podía servir que un antropólogo estuviera visitando sus sesiones de trabajo, y compartimos creo que casi un año Sí. en aquel momento. Y escribiste cosas muy interesantes. Escribí Muy algo interesante. para ver si realmente le servía, más allá de lo que haya servido o no. Y después, desde lo personal, la radio también implica este vínculo. Otro de los maravillosos recuerdos que tengo es estar en distintos momentos y puntos del país, radiófilo, como les explicaba recién, por generación. Busco siempre la radio local, siempre busco la M, y después busco o aparece sola Radio Nacional, que es donde viene un poco el tema con el que arrancamos en el primer momento de la mañana y vamos a terminar ahora. Lo que es la nación, lo que es la presencia del Estado, lo que son los organismos públicos. Radio Nacional está en todo lado. Y me ha pasado más de una vez de encontrar la voz de Beto en alguno de los programas, de escribirle, que él me salude, y hasta alguna vez se le ocurrió hasta llamarme.
Lo dejo nada más como para agregar una más a lo que significa en términos de la magia de la radio, ¿no? Y ahora les pedimos, si quieren, sí, que cuenten ustedes, nos pregunten a Beto, a Manuel, lo que quieran. Sí, de a uno sin interrumpirse. Sí, adelante. Hablando de la magia de la radio, yo tuve el placer de hacer radio desde los 9 años hasta los 13, 14, hasta que entré a la secundaria. Y sí, como usted dice, la radio es algo maravilloso porque te da lugar a la recreación, a que uno mismo se invente la forma propia de dar información y que el oyente también tenga ese lugar de recreación. La magia también de la radio es, como usted dijo al principio, el relato de Víctor Hugo, escuchar a Fernando Peña con sus miles de personajes y preguntarse cómo hace todas esas voces y con cuántas personas está y era él solo hablando para un montón de gente. O sea, no hay que perder el valor de la radio. Por ejemplo, tengo a mi viejo que, como trabaja todo el día, escucha la radio y cada vez que entras al auto está escuchando radio y es algo maravilloso. Y bueno, por eso mismo, por una cuestión de identidad, como hablaba anteriormente Lupo y el profesor Trinca, que no hay que perderlo. Todas esas cosas que nos identifiquen hay que valorarlo y reivindicarlo. Y en este caso la radio mucho más. Sí, coincidimos, está. Absolutamente así es. Lo de tu viejo, eso es un tema. Nosotros tuvimos una alumna que un día nos dijo, nosotros somos medios maniáticos, entonces Lorena Tejero hizo esta propuesta. Nosotros le hicimos una propuesta a una alumna hace muchos años, tendría 19 años, a que investigue, acá haga un informe sobre la orquesta de Juan D'Arienzo. Muchos pibes por ahí ni lo conocen. Les recomiendo que lo escuchen. Juan D'Arienzo, tanguero, ídolo, símbolo de identidad. Juan D'Arienzo, tango. Famoso en el mundo. La piba casi se vuelve loca. Dice, ¿quién es Juan D'Arienzo? Esto es tan loco. ¿Cómo es un informe de Juan D'Arienzo? Hizo un informe maravilloso, maravilloso, y nos dijo, este informe y la radio me sirvió para reencontrarme con mi viejo. ¿Se entiende? Es decir, la radio logra algunas cosas que son impensadas. Por ejemplo, una piba que investiga a D'Arienzo y se reencuentra con su viejo. Ya está. Y su vida cambió, porque nos lo vino a contar gozosa, ¿no? En términos antiguos, con un goce de felicidad de reencontrarse con su viejo, porque su viejo le hablaba de Juan D'Arienzo. Y ese fue una excusa para hablar, ¿no? Para remontar. Así que muy bueno lo de tu viejo, que lo ves, que siempre escucha radio. Esa observación se hace un aprendizaje. ¿Algo más? ¿Algún aporte más? ¿Pregunta? Sí, no hay pregunta. ¿Quieren sumar alguna pregunta? Compañero. ¿Qué opinás vos porque ahora la radio se transmita por televisión? Muy bueno. Muy bueno. Tenemos varias cuestiones. Emanuel va a contestar. Tenemos varias cuestiones y a veces tenemos posiciones encontradas también, porque claro, es un fenómeno nuevo que claramente creció con la pandemia. La necesidad de buscar otra forma de trabajar durante la pandemia hizo que de hecho nosotros trabajáramos distinto también. Nosotros en esta facultad, en la radio conurbana, que es la radio del área de medios de nuestra facultad, también tenemos un programa de radio, les recomiendo que lo escuchen, los martes de 14 a 16, que se llama Virtud del Pájaro. Bueno, en pandemia obviamente nuestra facultad estaba cerrada, hasta la pandemia lo hacíamos en el estudio, hoy por suerte lo hacemos nuevamente en el estudio. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Bueno, buscamos la forma y lo terminamos haciendo por Zoom. Imagínense la dificultad de hacer un programa por radio por Zoom. Es una cuestión que uno está en vivo, que tiene que poner las cortinas, poner los testimonios, hacer las entrevistas. Bueno, nos la rebuscamos, hicimos un programa por Zoom. Los entrevistados entraban en Zoom, hacíamos la entrevista, cortábamos, teníamos una operadora que es la que edita todo, que es una maravilla, que no sabemos cómo, y sacaba el programa adelante. Bueno, obviamente la forma de trabajar después de la pandemia cambió
esto un poco empezó a quedar, esto de poner cámara, de mezclar lo que es el micrófono y la cámara. Hoy ya está casi normalizado, si ven, casi todos los programas de radio también se transmiten por YouTube. El Destape tiene un canal que hacen radio y televisión a la vez, Radio Combo lo mismo. Nosotros tenemos algunos reparos con eso, porque claramente la cámara son dos lenguajes distintos, ¿no? Por empezar, son dos lenguajes distintos, dos dinámicas, dos formas de contar distintas también. Una cosa es con la cámara delante y otra cosa es cuando la cámara no está. Hay dificultades ahí para trabajar, nuestros estudiantes lo plantean también, y es un desafío. Claramente, como la tecnología avanza, también produce cambios en todos los formatos. Siempre hubo mezcla de formatos, bueno, está esa mezcla de formatos entre televisión y radio. Nosotros somos un poco más puristas de la radio, buscamos como la radio tradicional. Claro, yo decía por la magia, la radio y la magia. Cuando uno escuchaba Lucha Mengual a la noche, las 7 lunas de Tranda, que los chicos mejor no saben qué es eso. Claro, antiguo, dirían los pibes. Vos a veces no querés conocerle la cara. Y viste, y vos decís, la idea de cómo era Lucha Mengual cuando hablaba, porque saltaban los ratones, uno como la escuchaba hablar a ella y todo eso. Y esa magia, yo creo que con eso se pierde, para mí. Sí, se pierde, sí, estamos de acuerdo también en eso. Bueno, pero es una cuestión que es inevitable, ¿no? La tecnología avanza y los cambios de formato avanzan también. Y hay que buscarle la manera de hacer la mejor radio posible. Igual nosotros tenemos como una base que si vos haces buena radio, después puedes hacer lo mismo, mejor, con el formato que sea. Sí, y con respecto a la contaminación de lenguajes, es cierto, pero hay tipos, porque la radio se escribe, ¿no? Eso es un capítulo de la radio, se escribe, se guiona, se prepara, se pauta, se preproduce, se produce, se realiza, se escribe. Hoy tenemos un tipo que se los recomendamos, que se llama Carlos Ulanowski, que es un maestro de la radio, y está en el Destape, y ustedes lo ven que le ponen las cámaras, el tipo es consciente que también lo están mirando, pero el tipo tiene la compu así abierta y tiene sus papeles, y habla mirando a los papeles. Lee pero no lee aunque lea. Es otra consigna de nuestra cátedra. Lee pero no lee aunque lea. Y entonces ustedes lo ven en la cámara que el tipo hace radio. La cámara lo mira, pero el tipo mira al micrófono, seduce al micrófono. Y entonces no se contamina con el lenguaje de la imagen. ¿Se entiende? Uno termina escuchando radio. Uno puede hacer otra cosa y la radio suena. Escucho a Ulanowski y me voy allá, voy a hacer algo, no me invade. Otra diferencia de la maravilla de la radio a diferencia de la televisión. La televisión me marmotiza, me deja así. Sí, el pibe está matando el lugar. Sí, pará. Estoy marmotizado. La radio no me invade, la radio me acompaña, ¿se entiende? Y Ulanowski, se lo recomiendo, mírenlo, el tipo no deja de hacer radio. ¿A los sábados? Sí, los sábados en el Destape. Allá había otra pregunta. Compañera. Elena. A ver. A mí me interesaba saber particularmente, concretamente, cómo es esta extensión que hace de la radio hacia las escuelas. Para llevar un dato concreto, si ustedes buscan las escuelas, si las escuelas buscan ustedes, o cómo es ese funcionamiento. La radio en la escuela es un proyecto maravilloso. Nosotros pensamos que la radio hay que extenderla, la radio la puede hacer cualquiera. Entonces pensamos desde la cátedra, un día fuimos a una charla en una escuela de Villa Albertina, con una docente que forma parte del equipo, era alumna nuestra, Cristina Oliva. Era docente que estaba estudiando comunicación social. Hizo el taller de radio, se enamoró de la radio, era vicedirectora de una escuela de Villa Albertina y me dijo, Beto, podemos ir a la radio, a la escuela, porque hay pibes con algunos problemas de violencia, qué sé yo, el barrio, vamos a hablar de radio. Fuimos a hablar de radio y la verdad que pasó una cosa fantástica. Los pibes se engancharon más docentes en el lenguaje, en meter en la pedagogía de los docentes el lenguaje radiofónico, jugar a la radio como excusa para escribir sujeto, verbo y predicado, para leer, para que los pibes vayan a la biblioteca y busquen cosas para leer en el micrófono.
abajo de una escalera los pibes hacían radio, ponían como un retablo de títeres, ponían el micrófono, un bafle y leían sus cosas. Y pasó algo maravilloso. Los docentes se motivaron a laburar mejor. Los pibes se motivaron a la lectura. Aquellos que tenían problemas de conducta pasaron a ser los encargados de la operación técnica, los que buscaban cosas en la biblioteca. Sucedió una cosa maravillosa, por eso le llamamos la radio en la escuela. Vinimos a la facultad, hablamos con el decano, con la secretaria de extensión y dijimos, vamos a extender, vamos a visitar escuelas y vamos a proponer a la jefatura de inspección, que es una pata fundamental, que proponga este proyecto para los docentes. Y empezaron a venir docentes convocados desde la facultad, desde la jefatura de inspección y los docentes. Esa comunicación llega a todas las escuelas, los invitamos. Ya hace 15 años, vamos a cumplir ahora en octubre 15 años, los docentes se inscriben y vienen masivamente. 200 escuelas en Loma de Zamora, 60, 70 escuelas en Almirante Brown y ahora en San Vicente 50 escuelas más. Es una revolución para nosotros. Es esto, es pensar un contenido pedagógico que es la radio, pero que nos hace a todos aprender más, ser mejores, los docentes, nuestros pibes y nosotros. Hemos hecho radio con sordos, me dice Manuel, claro. Ahora vamos a hacer un documental. Los sordos hicieron radio, ¿se entiende? Nosotros éramos ignorantes de eso. Las escuelas especiales que vinieron nos enseñaron eso. Y entonces la imagen, un traductor de señas y los pibes salen, los sordos ponen la voz sus traductores y entonces el sordo empieza a contar qué siente, qué le pasa, ¿se entiende? Y nosotros a escucharlos, a incluirlos, una palabra que parece una teoría y no, la inclusión es eso, es descubrir que existe un sordo y que yo no lo tenía en mi programa de educación, ¿se entiende? Y aprendimos muchísimo. Escuchaban música tocando, sintiendo las vibraciones. Una cosa mágica. Los pibes tocaban los lugares y empezaban a hablar. Y había un traductor que ponía la voz en el sordo. Por eso, compañera, la radio en la escuela, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Loma de Zamora, consultá con nosotros la cátedra de radio martes o jueves, y también la directora de una escuela sabe de este proyecto, la jefatura de inspección está incluido en los programas de pedagogía, así que absolutamente inclusivo, vienen todos los que quieran, y tiene un puntaje ahora. Hicimos durante 10 años sin puntaje, y ahora a partir de la última parte del gobierno de Scioli logramos el puntaje, entonces ahora se llevan un 0,25%, que a los docentes les viene bárbaro para su laburo, pero 10 años vinieron por convicción, tenemos ejemplos de una mujer que dijo, yo estaba desmotivada para laburar de docente. Los docentes saben que el laburo docente en una escuela no es fácil. Dice, con la radio me motivé, no saben cuánto. En los 15 años ya la tenemos como la primera protagonista de nuestro documental, porque hace 15 años que está con nosotros y se quedó y se va a jubilar en la escuela dentro de 5 o 6 años porque siguió emocionada con la radio laburando con sus pibes. O sea, es un elemento pedagógico la radio, es una excusa para hablar de sujeto, verbo y predicado, para hablar de oraciones unimembres, para hablar de ciencia y tecnología, para hablar de música, para hablar de cultura. Todo se transforma en radio. Hacer también análisis de lo que se escucha. Totalmente, análisis de discurso, todo lo que quieran, todo se puede radiofonizar. Sí, compañero. Gracias. Por favor. Bueno, en realidad quiero felicitar al compañero que habló del deporte y a ti por la fuerza que has puesto en tu disertación. Pero quiero referirme fundamentalmente a ese aspecto pedagógico que acabas de señalar. Creo que es importante en la formación de la conciencia nacional el rol de la radio. Esto lo diría Hernández Arregui, ¿no? Pero me parece importante porque quienes transitamos la época anterior a la tuya, como el aspecto generacional, vimos el nacimiento de una nueva conciencia en la Argentina. Eso lo vimos un 17 de octubre, fue la radio.
vimos al coronel del pueblo poder dirigirse a un nuevo extracto social que aparecía en el planeta Tierra, que eran los trabajadores. Y esto es importante para nosotros como argentinos, ver el nacimiento de una fuerza social que permanecía oculta en el seno de la sociedad, pero que la radio la puso en el escenario. Me parece que esa fue una etapa decisiva en la construcción de los medios de comunicación de masa. Y otra etapa importante fue la resistencia del pueblo argentino a las diferentes dictaduras militares. Y fueron las radios alternativas las primeras que pusieron en el escenario la rebeldía popular frente a la opresión, sobre todo a partir de la contrarrevolución oligárquico-clerical y proimperialista de 1955. El nacimiento de esa fuerza social también estuvo la radio. Y eso que también, si bien soy de la época que el arco iris era querosén, también debo decir que también en esa formación de la conciencia nacional están nuestros cantores, está Gardel, está Magaldi, están las novelas, está la fuerza social de un pueblo que no tenía otro medio de comunicación. Mire, yo vivía en Olavarría, vivía en el campo, no teníamos radio, pero no quisimos perdernos el 17 de octubre y fuimos a una casa donde había una radio, como a 8 o 10 cuadras de mi casa. Y bueno, fue ese medio de comunicación que despertó la conciencia de muchísimos argentinos. Por eso me parece que tenemos que darle el valor intrínseco, como decía Jauretche, no solo al hablar fuerte, no solo al hablar despacio, sino a los silencios, porque en el silencio está el subsuelo de la patria. Gracias. Está bueno que este encuentro también sirva, Eduardo, para juntar generaciones, los pibes escuchan a los más grandes, a los testigos. Jauretche hablaba de eso. Jauretche decía, en las facultades nos forman, pero en realidad el aprendizaje está en escuchar a los que estuvieron antes, ¿no? También, ¿sí? Así que muchas gracias, compañeros. Bueno, la verdad que ha sido un encuentro formidable. Yo seguiría, pero para cumplir con el horario... Ya está. Así que, para mí, personalmente, es el comienzo nada más. Sigue a la tarde, sigue a la noche, sigue mañana todo el día, con otros compañeros y con otras temáticas que van a ir pasando. Para muchos de ustedes, ojalá que sea también otro momento donde nos reencontremos. Y si no nos reencontramos en otro momento de mañana, será la semana que viene, en algún otro lado. Así que muchísimas gracias por todos los que estuvieron. A varios de ustedes seguro que los veo la semana próxima. Ojalá que nos encontremos ahora. Y por supuesto, en este caso, Beto, Manuel, de nuevo, muchísimas gracias. Víctor Luco, que se quedó allá compartiendo. Sí. La verdad, déjame agradecerle, Víctor, escucharlo es una fiesta realmente, y es mágico el que hayamos hablado después de usted, porque nos iluminó en todo, nos entusiasmó, nos motivó, compañero, así que muchísimas gracias. ¿No sabés que soy compañero de Radio Nacional? Sí, lo sé, sí señor. Nos vamos con música, Eduardo. Dale, ¿cómo no? Un grupo que se llama Los Piojos, por ahí los pibes lo conocen. Hace muchos años grabaron este tema que se llama San Jauretche, y con esto nos vamos. Gracias a todos. La cortina de No Me Olvides.